Bueno, hola a todos. Yo soy la doctora Pamela Iglesias Boisier, soy dermatóloga. Les voy a hablar hoy día sobre la patología de uña. La patología de uña es un tema bien amplio, son hartas diapositivas con harta información para que vayamos conociendo cada uno de los signos que nos entrega la uña. La uña representa en ella muchos antecedentes de traumatismo, de infecciones, de enfermedades sistémicas, enfermedades propias de la uña, que vamos a ir conociendo poco a poco. Entonces, la clase se va a dividir en la anatomía de la uña, la semiología de la uña, vamos a ver la uña, su comportamiento en enfermedades dermatológicas, la uña en enfermedades sistémicas, las infecciones que pueden afectar la uña, onicopatías traumáticas y los tumores. Dentro de las infecciones y las onicopatías traumáticas hay varias cosas que ustedes van a poder tratar en la atención primaria, así que en esa sección hay que poner mucha atención. Entonces, en la anatomía de la uña tenemos acá 5 regiones anatómicas distintas. Tenemos la lámina unguial, que es la uña en sí, ¿ya? Que es esta placa de queratinocitos que va a estar en la falange distal. La matriz unguial, que la vemos acá donde estoy indicando, donde se forma la uña, la lámina unguial, el lecho unguial, que es donde descansa la lámina unguial, y vamos a tener los pliegues laterales por estos lados, el pliegue proximal, y el hiponiquio, que es lo que está como en el extremo más distal de la falange. ¿Ya? Entonces no hay que llamar a la uña o a toda esta estructura como el lado de acá, la cosita de acá. Cada estructura tiene un nombre. En cuanto a la irrigación, tenemos que las arterias y los nervios de la mano, de los dedos, van a estar siempre por el lado lateral, por los bordes laterales. Por ahí va a ir la inervación y la irrigación, que es muy importante de reconocer al momento que hagamos una cirugía o apliquemos la anestesia. En cuanto a la semiología de la uña, hay muchos signos que vamos a ir viendo uno a uno. Y los vamos a dividir en 3 grandes áreas. Vamos a ver los signos que nos va a dar que se van a dar cuando hay una alteración en la matriz del lugar donde se forma la uña. Vamos a tener otros signos que van a estar dados por trastornos en el lecho unguial, donde descansa la uña, y otros por depósito de pigmento. Estos son todos los signos que podemos ver cuando se altera la matriz de la uña. Vamos a ir viendo uno a uno las líneas de Bo, los pit, la onicorrexis, la traqueoniquia y así. Las líneas de Bo son estas depresiones transversales que son más claras en la porción central de la lámina unguial. Y en general se deben a una irrupción temporal de la actividad mitótica que va a tener la matriz. Es como que se detuviera por unas horas, unos días, y aparece esta depresión transversal. En general está dado principalmente por traumatismos en esa área, en la zona de la matriz. Y si tenemos muchos dedos afectados, debemos pensar en algo que esté generando algún impacto a nivel sistémico. Los pits unguiales son depresiones, verdaderos hoyuelos que van a aparecer en la lámina unguial. En esta foto se ven bastante bien, pero la mayoría de las veces no son tan acentuados como los que vemos acá. Y son defectos de la queratinización de la lámina, un defecto también que se produce en la matriz, y lo vamos a ver en algunas enfermedades como la psoriasis, la alopecia areata, o en momentos donde hay eczema, dermatitis de las manos. Ya entonces tenemos un paciente con una alopecia areata, le miramos las uñas, probablemente va a tener los pits, al igual que en la psoriasis. También los pacientes con dermatitis atópica tienen estos pits unguiales y nos pueden orientar al diagnóstico cuando tengamos alguna duda. La onicorrexis son estas crestas y fisuras longitudinales que en general van acompañados de adelgazamiento de la uña, una uña delgada.
y tenemos estas crestas como estriaciones longitudinales. ¿Ya? Y aquí vamos a tener varias enfermedades que los van a presentar, siendo más frecuente en el líquen plano que vamos a ver posteriormente. También en traumatismos o tumores que pueden comprimir la matriz. La traqueoniquia, esto en general es como que uno ve que se pasó como una lija por la uña. Vamos a tener una uña opaca, rugosa, deslustrada, con estriaciones muy finas y longitudinales, de forma regular, paralela, con las uñas muy delgadas y con coiloniquia, asociado a una hiperkeratosis de la cutícula, como vemos en esta imagen. También está presente la traqueoniquia en el líquen plano, en la psoriasis y en eczemas demasiado eh, inflamatorios. La leuconiquia verdadera es la coloración blanquecina de la lámina unguial. Y acá tenemos que distinguir dos tipos de leuconiquia. Tenemos la leuconiquia verdadera, que es la que en donde el cambio de coloración blanco está en la lámina, y la leuconiquia aparente, donde vemos la uña en ciertos sectores o completamente blanca, pero al presionarla, esta coloración blanquecina desaparece. En esta sección vamos a ver la leuconiquia verdadera, donde la lámina unguial viene desde la matriz con un cambio de coloración blanquecino. Y vamos a tener tres tipos: la punteada, la estriada y la difusa o total. En la leuconiquia verdadera punteada, estos son los famosos regalitos que llama la gente popularmente, y en general van a traducirse por a un traumatismo, ya de que la persona se pegó en el dedo principalmente, ¿ya? Y que van a ir deslizándose, moviéndose en la medida que crece la lámina unguial. Tenemos la línea, la leuconiquia verdadera estriada, donde vamos a tener un cambio de coloración blanquecino de forma transversal a la uña. Esto también traduce un trauma, principalmente los manicure. O también en el dedo, en el ortejo mayor del pie, por el golpe del calzado, cuando tenemos un calzado que es muy justo y tenemos la uña también muy larga. Eh, otra, Otros tipos de leuconiquia verdadera estriada es la que vemos en las líneas de mes, ¿ya? Cuando hay una intoxicación por arsénico, esto que se vio mucho tiempo en el norte, en Antofagasta, la persona va a tener este cambio de coloración de la lámina unguial con blanquecina, con líneas una tras otra, ¿ya? Y también lo podemos ver, estas líneas de mes, con algunos quimioterapéuticos, a diferencia de esto que vemos acá, que son más irregulares, asimétricas, que está dada por un traumatismo. ¿Ya? Entonces acá tenemos la leuconiquia verdadera, transversal, y acá vemos las líneas de mes. ¿Ya? Y la última es la difusa o total. Acá tenemos la uña que nace blanda, blanca, perdón, en su totalidad. Y esto traduce trastornos genéticos, muy raro de ver. La onicomadesis, esto hay que retenerlo. Por algún motivo, principalmente traumático, un golpe en la uña, esto hace que se detenga la producción de uña en la matriz unguial, como que entra en un receso. Entonces, como entra en un receso, luego empieza a crecer de nuevo la uña, pero empieza a crecer separada de la antigua, y vamos a tener, como vemos en esta foto, una separación de la lámina unguial a nivel proximal. Cuando esto aparece en todas las uñas o en la mayoría de ellas, traduce una enfermedad sistémica, principalmente infecciosa. Entonces, esto es muy frecuente de ver en la edad pediátrica, cuando tenemos niños con la enfermedad de pie mano boca por Coxsackie. El niño tiene esta patología y a los al primero o segundo mes, todas las uñas se están despegando en su parte proximal. Onicomadesis por una enfermedad de pie mano boca. También si tenemos un síndrome de Steven-Johnson con gran inflamación a nivel sistémico por un efecto a drogas, podemos tener también este trastorno en todas las uñas. Entonces acá vemos en esta imagen probablemente el ortejo mayor, hay de forma aislada un traumatismo. Cesó la producción de lámina unguial.
Y acá tenemos un compromiso de una mayor cantidad de uñas. Entonces esto traduce algo sistémico como una infección, un pénfigo, por ejemplo, algo que genere mucha inflamación en el cuerpo. La coiloniquia, probablemente ustedes ya la conocen desde semiología, muy relacionada al antecedente de anemia severa, y acá la lámina unguial está muy adelgazada y con una forma de cuchara. Se levantan sus pliegues distales y laterales. Está asociada a deficiencia de hierro, a, a trabajadores que tienen sus manos en contacto con algunos irritantes o detergentes en la amiloidosis. Podemos ver la coloniquia de forma fisiológica en lactantes, ¿ya? Pero en general, la mayoría de las veces no es de todos los dedos, es de uno que otro aislado. No siempre es por anemia. Y bueno, se puede adelgazar también la uña, tener una uña muy delgada o una uña muy engrosada, que vamos a ir viendo los trastornos que vienen más adelante, ¿ya? Por ejemplo, una hipertrofia puede ser en una onicomicosis o un adelgazamiento de la lámina unguial en un líquen plano. Ahora, cuando tenemos un trastorno en el lecho unguial, donde descansa la lámina unguial, acá son cuatro: la onicolisis, la hiperkeratosis subunguial, la leuconiquia aparente y las hemorragias en astilla. La onicolisis es la separación de la lámina unguial del lecho, y en esa zona queda aire y se ve de un aspecto más blanquecino. Esto puede estar dado por traumas, por psoriasis o por onicomicosis. También se ha visto el proceso de onicolisis al ingerir un fármaco que nos hace fotosensibles, y ahí se genera un daño en la uña, lo que se llama fotoonicolisis. Consumimos el fármaco, recibimos la luz y se despega la uña. La hiperkeratosis subunguial es el aumento de la proliferación de queratinocitos en el lecho unguial. Y esto hace muchas veces que la uña se levante, que impresione que está engrosada. Esto se ve en la psoriasis, en la dermatitis de contacto, en la onicomicosis subunguial distal. Y acá ya habíamos visto la leuconiquia verdadera, acá vamos a ver la leuconiquia aparente. Aparentemente está blanca, pero al comprimirla, esta leuconiquia, esto blanco, desaparece. Y la mayoría de las veces esto se traduce por un edema en la zona del lecho unguial que genera esta impresión de uña blanca, ¿ya? Y a diferencia de la leuconiquia verdadera, esta no va a ir migrando a la medida que crece la lámina unguial, sino que va a ser estable en la uña, no avanza, no va hacia distal. Y desaparece a la compresión, como ya lo dijimos. Hay tres tipos que los vamos a ver más adelante, pero acá igual los voy a nombrar: las uñas de Murke, que traduce la hipoalbuminemia en los síndromes nefróticos, donde tenemos una leuconiquia que va a ser transversal y que va a ir paralelo a la lúnula. Tenemos las uñas mitad y mitad, también conocidas como half and half, y que las vemos en personas sanas o en personas con nefropatía crónica. Las uñas de Terry la presentan la mayoría de los pacientes que tienen cirrosis hepática y también en algunas personas sanas, donde se ve una impresión de una uña blanca, pero en la zona distal, los 2 a 3 últimos milímetros, impresiona el lecho unguial normal. Entonces, muchas veces las uñas nos van a estar orientando hacia el diagnóstico de una enfermedad sistémica. Las hemorragias en astilla son estas líneas medias rojas, café, que son longitudinales a la uña, pueden aparecer por traumatismo, por psoriasis. La psoriasis siempre la voy a nombrar porque tiene muchos signos que los vamos a ver también más adelante, todos ellos en su conjunto. En la onicomicosis, por medicamentos. La más famosa y popular es por la endocarditis bacteriana, que son como embolías sépticas, en la vasculitis, triquinosis, síndrome antifosfolípido. Y también podemos tener alteraciones de la uña por depósito de pigmento dentro de la lámina unguial. Y acá tenemos la melanoniquia. La melanoniquia puede estar dado porque la melanoniquia es esta lesión café, longitudinal, regular, que aparece en la uña. Y puede estar dado por varias cosas. Una, porque los melanocitos que están ubicados cerca de la matriz se estimulan y generan mucha melanina.
lo que se llama activación melánica, y manchan la uña de forma longitudinal. Y esto es como algo más bien como traumático por fricción. Pero también pueden aparecer eh, por proliferación de melanocitos. Aumentan los melanocitos en esa zona. Y cuando son benignos, son los lunares. Esto que vemos acá es un lunar de la uña, un nevo, una melanoniquia longitudinal que corresponde a un nevo de la uña. Y también podemos tener esta proliferación de melanocitos maligna, que es el melanoma. Entonces acá vemos una melanoniquia por proliferación de melanocitos, y acá vemos una típica melanoniquia por hiperactividad, por hiperactividad de los melanocitos, donde se va a teñir la uña, ¿ya? Que va a ser más bien friccional. Cuando tenemos múltiples dedos, como la que vemos en esta zona, esto puede indicar enfermedades fisiológicas, consumo de fármacos, puede ser también porque la persona es de un color más oscuro y puede tener múltiples melanoniquias solamente por hiperactividad melanocítica. Y cuando tenemos una infección bacteriana por la Pseudomonas aeruginosa, que va a secretar algunos pigmentos como la piocinamina o la pioverdina, vamos a tener esta coloración verde. La Pseudomonas se va a localizar en la lámina unguial y va a dar este aspecto verdoso, y va a generarse también entrada de aire en esa zona, entonces se acompaña con mucha frecuencia de onicolisis. Otras que se clasifican también, que no se clasifican dentro de las anteriores, son la eritroniquia, que es esta estría rosada a lo largo de la uña y que en general está dada por tumores benignos o malignos. También, si lo tenemos en muchas uñas, se ve en la enfermedad de Darrier o en el líquen plano. El terígeno invertido es esta adherencia de la porción distal de la lámina al hiponiquio. Se junta el hiponiquio con la lámina y al cortar la uña esto duele. Muy, muy característico de la esclerosis sistémica. La uña en raqueta son estas uñas cortas, anchas, con pérdida de la curvatura, y está dada por una detención del desarrollo de la falange distal y que en general traduce a alguna alteración congénita. La atrofia unguial puede ser anoniquia, es decir, ausencia de uña dada en enfermedades autosómicas recesivas, congénitas, o las adquiridas por procesos infecciosos, por consumo de teratogénicos, por trauma, como vemos acá. Ahora vamos a hablar de las uñas en algunas enfermedades dermatológicas, ¿ya? Que son dos: la psoriasis y el líquen plano. En la psoriasis vamos a tener muchos signos que van a ser del lecho unguial y de la matriz. Vamos a tener las manchas en aceite que vamos a ver acá, que se ven como verdaderas manchas de aceite sobre la uña. Cuando las vean en la práctica clínica no las van a olvidar porque son muy, muy características. Los pitting, que vimos que son estos hoyuelos de la lámina unguial, la onicolisis, que es este despegamiento distal de la uña, hemorragias en astilla, hiperkeratosis subunguial, leuconiquia, lúnula roja, que ya vamos a ver, y el engrosamiento de la lámina unguial. La lúnula roja es esta coloración rojiza a nivel de la lúnula dada por la inflamación de la matriz. Entonces acá tenemos todos los signos que podemos ver en una uña con psoriasis. Tenemos acá la mancha en aceite, onicolisis, hiperkeratosis subunguial, hemorragias en astilla, lúnula roja, leuconiquia verdadera. Acá podemos ver un poco de traqueoniquia, los pits. Una uña con psoriasis puede tener dos, tres o todos estos, y muchas veces se confunde con onicomicosis, aunque muchas veces están de forma concomitante. Entonces, cuando veamos un paciente con onicomicosis, podemos estar confundiéndonos con una psoriasis de la uña, y ahí tenemos que, para hacer el diagnóstico diferencial, buscar lesiones tipo psoriáticas en el resto del cuerpo. En esta clase no vamos a hablar de patología micológica de la uña, eso lo van a ver con la doctora Córdoba. Y la otra enfermedad que tiene características muy claras en la uña es el líquen plano. Acá
parte todo con un adelgazamiento y onicorexis de la uña, donde se va a ir adelgazando lentamente. Va a haber una descamación distal, pueden haber eritroniquias, pueden haber en etapas más tardías un terigio, como que la piel se va comiendo la uña hasta quedar en anoniquia. ¿Ya? Va a haber onicolisis y va a haber hiperkeratosis subunguial, como vemos en esta uña acá arriba. Entonces vemos esta uña con el inicio de un terigion, acá también vemos terigion, vemos un poquito de onicorexis, vemos uñas adelgazadas, las cosas que les estaba comentando. Más fotos del líquen plano, acá en un estadio inicial. Y acá, en un estadio donde ya se perdió completamente la uña, esto se trata con corticoides tópicos, con calcipotriol, de forma sistémica. Tiene muchos tratamientos, cuando hay muchos tratamientos es porque ninguno es muy efectivo y acá la idea es poder empezar a tratarlo cuando el paciente está, ojalá, mejor que esta foto. Porque cuando ya llega a esto es irreversible. Ahora vamos a ver uñas en enfermedades sistémicas. Acá se repite un poco lo que hablamos de los signos, ¿ya? Ahora los vamos a ver por patología. Las uñas en palillo de tambor, que también son muy conocidas cuando nos hacen el curso de semiología, es donde hay una alteración en la curvatura de la falange distal por un engrosamiento del pliegue proximal y de toda la zona proximal del aparato unguial. Y esto está relacionado principalmente con trastornos pulmonares. Pero si ustedes ven acá, no solo es el pulmón, también hay enfermedades cardíacas, gastrointestinales, infecciones como el VIH, enfermedades endocrinas como el hipertiroidismo y otro tipo de patologías que pueden dar esta anomalía. El síndrome de las uñas amarillas, todas las uñas están amarillas y en general es como un síndrome con una triada. Esto es como muy específico. Van a estar todas las uñas amarillas, van a haber alteraciones pulmonares asociadas del linfedema. Ya no hay tratamiento, esto sirve solamente como para conjugar una cierta cantidad de síntomas y este es el síndrome de la uña amarilla. No confundir a las personas que fuman exageradamente, que van a tener los dos dedos con los que toman el cigarro pigmentados de nicotina. Y acá vamos a repetir un poco lo de la leuconiquia aparente. Tenemos las uñas de Murke, que son estas bandas transversales que van en paralelo a la lúnula y que pueden demostrar el antecedente de una hipoalbuminemia crónica, como por ejemplo en el síndrome nefrótico, en enfermedades hepáticas, malnutrición. También se ven en las quimioterapias, como en esta foto de acá, y en el VIH. Las uñas half and half, o mitad-mitad, es que se ve blanca la mitad proximal de la uña, pero que al apretarla esto desaparece. El 25% de los pacientes que están en hemodiálisis por nefropatía crónica van a presentar este tipo de uña. También pacientes con enfermedad de Behçet, Crohn, Kawasaki, pelagra, déficit de zinc y también personas sanas. Acá más fotos de las uñas mitad y mitad. Las uñas de Terry, acá vamos a tener una leuconiquia, pero que respeta 1 o 2 milímetros de la parte de la zona distal de la lámina unguial. También puede estar dado en personas sanas, en personas con insuficiencia cardíaca, diabetes, pero en los pacientes que tienen cirrosis hepática, el 80% de ellos van a tener esta leuconiquia aparente que se llama uñas de Terry. Infecciones. Las infecciones se tratan en atención primaria, ¿ya? Y tenemos las que son virales y las que son por, por, por bacterias. Entonces acá tenemos el panadizo. El panadizo puede estar dado por el Staphylococcus aureus y el Streptococcus. Y vamos a ver mucho pus periunguial, ¿ya? Y esta imagen, si bien impresiona bacteriana, en realidad es por una infección del virus herpes, ¿ya? Entonces no confundirse, pueden ser muy similares. Esta es un panadizo herpético y acá esta lesión ocurrió de forma reiterativa. Entonces, siempre que tenemos una inflamación con vesículas, con un poco de pus de forma recurrente, puede que estemos frente a una infección por virus herpes simple y este tratamiento es con aciclovir oral.
cada vez que esto sucede. Ya ocurre por el virus herpes simple. Y si estamos frente a una paroniquia, como la foto que viene, bacteriana, donde está la piel un poco más indemne, roja, con un poco de pus, hay que drenar el pus y dejar tratamiento antibiótico como cefadroxilo, uno cada 12, flucloxacilina, uno cada 8. Ya, idealmente tomar un cultivo para saber qué microorganismo es el que estamos hablando. Pero siempre drenar. Miramos, vemos la zona blanca y drenar, porque esto duele mucho. La persona le pulsa el dedo, no puede dormir por esta infección porque la piel de esa zona es muy gruesa, entonces este pus no tiene por dónde salir. Se puede hacer una incisión con un bisturí o con una aguja número 18, bien gruesa. Otra infección, la viral, son las verrugas periunguiales. Estas son por el virus papiloma humano, muy frecuente en las personas que se comen las uñas. Difícil tratamiento con crioterapia, con electrobisturí, con queratolíticos. Esto se trata con dermatología porque es muy refractario. El tratamiento puede producir distrofia de la uña. Distrofia es que la uña aparezca de nuevo, pero con alteraciones, con estriaciones, eh, una uña no normal, ¿ya? Y hay que diferenciar con el SEC, carcinoma espinocelular, y la enfermedad de Bowen, que pueden ser muy parecidos. Entonces esto es muy persistente, no se va con los queratolíticos, aquí hay que hacer una biopsia. Bien, las onicopatías traumáticas, esto lo deben saber reconocer en el consultorio donde trabajen como médicos generales, generales de zona, porque son frecuentes y aquí hay una parte quirúrgica que deben manejar y que eh, deben intentar hacer en su práctica clínica. ¿Ya? Yo durante mi formación de médico no tuve oportunidad de ver en el lugar donde me formé el manejo de la onicocriptosis, ¿ya? Y lo aprendí en mi práctica de atención abierta en el hospital de Putaendo. Así que donde pueda, donde estén haciendo su práctica o si tienen la oportunidad de verlo con el dermatólogo en algún consultorio, esa es la oportunidad de aprender, porque como médicos generales esto llega todos los meses, ¿ya? Así que hay que saber tratarlo. Entonces las onicopatías traumáticas, vamos a ver las no quirúrgicas primero, y acá tenemos esta deformidad donde vamos a tener múltiples líneas de Bo dadas por este tic, que es sacarse la cutícula con el dedo índice sobre el dedo pulgar. Ya cuando vemos esa imagen es muy característica, las personas muy nerviosas que tienen tic que andan todo el día así. Y otra deformidad es la distrofia media canaliforme de Heller. Acá la persona tiende a hacer, pero toda la uña. Entonces se forma una verdadera hendidura longitudinal. ¿Ya? Aquí, manejando el trastorno el tic, esto se pasa y la uña sale sana. Cuando una persona se golpea el dedo, aparece un hematoma, que es esta imagen que está acá. Ya va a haber una extravasación de sangre bajo la lámina unguial que se va a ver de un color violáceo, purpúreo, como un hematoma, ya a veces negro, ya, y si es del menos del 25% del tamaño, no tenemos que hacer nada. Esperar que esto se vaya, en la medida que crece la lámina unguial, el hematoma desaparece. Es lento. Si la uña de la mano se demora en su recambio en 6 meses, vamos a estar 6 meses con el hematoma en desplazamiento. Ahora, si el hematoma es más del 25% de la superficie de la lámina unguial y tenemos menos de 48 horas de evolución, ese hematoma hay que drenarlo, hay que romper la uña y sacar el coágulo, porque si no lo hacemos, se puede generar una distrofia unguial secundaria, una infección o se puede epitelizar el lecho unguial. Si el hematoma es más del 50%, ahí hay que hacer una radiografía, porque puede haber una fractura de la falange distal. Acá vemos una imagen muy característica de un hematoma, donde va a estar esta extravasación sanguínea, medio conchevino, con áreas circulares en otras partes,
con estriaciones en la zona distal que, que indican el crecimiento de la lámina unguial con el desplazamiento del hematoma, y así luce generalmente, ¿ya? Cuando tenemos dudas si esto es un hematoma o alguna lesión melanocítica como un melanoma, podemos observar. Si esto avanza y crece avanza con el crecimiento de la uña, es probable que sea un hematoma y esto finalmente se vaya, ¿ya? Pero si es fijo, está en crecimiento, eso puede ser un melanoma, ya que son de la misma coloración. Y acá vemos cómo con una aguja número 18 se hizo un pequeño agujero en la lámina para poder drenar y sacar el hematoma, que se saca con un poco de compresión. Esto produce un alivio inmediato al paciente porque muchas veces el paciente llega con el dedo pulsátil. No confundir con esto claramente es algo maligno, un melanoma. Vemos muchos colores, muy irregular, que ocupa casi la mitad de la uña, no hay un antecedente de golpe, esto está creciendo, ¿ya? Son imágenes eh, parecidas, pero que hay cosas que nos indican que son distintas, ¿ya? Acá, por ejemplo, vemos múltiples colores, no se está desvaneciendo, no está avanzando con la lámina unguial. Entonces, al hacer una abulsión de la lámina, se ve ahí el tumor, el melanoma. Y estas imágenes también son de melanoma. Ya acá vemos un cambio de coloración completo de la uña con distrofia unguial, con pigmentación de este pliegue proximal. Esto es un melanoma, esto no es un hematoma, ¿ya? Y acá podemos confundirlo con un lunar, ¿ya? Esto también es un melanoma. Pero podemos decir, esto parece un lunar porque es regular, bien delimitado, esto parece un nevo. Pero cuando miramos la zona medial del dedo, vemos que hay pigmentación irregular en la yema. Esto es un melanoma, ¿ya? Hay pigmentación donde no debe haber. Y esto tenemos que derivarlo porque es una enfermedad muy, muy letal. La onicogrifosis se da en personas que tienen personas mayores donde la uña crece hacia un lado y genera mucha incomodidad, no pueden usar zapatos. Aquí acompañarse del podólogo que corte la uña, que la lije, ¿ya? Eso es muy importante. Hay veces en que se pueden intentar hacer cirugías, pero no son con muy buen resultado. Las uñas en tenaza, esta uña que parece una pinza y que genera mucho dolor al paciente. Cuando vemos una uña así, tenemos que descartar que no haya un tumor creciendo bajo la uña y en este caso se pide ecografía porque puede ser un hueso que esté creciendo que se llama exostosis o puede ser cualquier otro tumor del lecho unguial que va a generar que la uña se, se coloque distrófica de esta forma. También en zapatos que aprietan mucho podemos tener esto. Y acá hay que hacer cirugía, ¿ya? Hay que hacer cirugía, hay que cortar la lámina unguial, sacar su matriz que está en esta zona y dejar la uña más plana porque a esta persona probablemente le duele mucho el caminar. Y la onicocriptosis, pan de cada día. Esto es un conflicto que hay entre la lámina unguial y todo el tejido blando alrededor, ¿ya? No se entienden, se llevan mal y la uña va y se mete y se infecta y sale granuloma y duele y la persona no puede dormir. Puede ser lateral, proximal o distal. Hay distintos grados. El grado 1, donde va a haber inflamación del tejido blando, la uña se está metiendo acá, causa dolor, pero logra salir sin generar tanto daño. Tratamiento conservador. Acá tenemos la uña que está infectada, está supurando, hay pus, hay mucho edema, hay mucho dolor. Esto tenemos que tratarlo con cirugía. Y esto ya es mucho más avanzado, hay una hipertrofia del tejido periunguial, hay un granuloma, ¿ya? Y también tenemos que hacer cirugía que vamos a ver ahora, ¿ya? Ojalá que lo puedan ver en la práctica, porque un poco con fotos cuesta imaginarse cómo se hace. El tratamiento conservador hay que dejar antibióticos sistémicos o tópicos, dependiendo cómo lo veamos, baños desinfectantes, que se bañen todos los días, que se laven el pie, se pueden hacer masajes con corticoides tópicos y antibióticos como Fusidin, H como Fusicort.
disculpen que dé nombres de marca, pero en el fondo es mezclar un corticoide tópico, por ejemplo, puede ser una mometasona, una betametasona, con un ácido fusídico, una mupirocina, se mezclan y se colocan juntos con un masaje. Y este es el taping, que se coloca esta tela que genera una presión hacia la parte plantar del dedo, para que se vaya como un poco soltando. Acá esto lo hacen mucho los podólogos, que cuando hay una onicocriptosis distal, empiezan a colocar una tórula de algodón, levantando un poco la lámina unguial para que ésta pueda salir. Y esta es como una forma artesanal de manejar la onicocriptosis en el primer grado. Yo nunca lo he hecho, pero está descrito en los libros, lo hacen mucho en España. Es colocar esta cánula en el borde del pie. Entonces el paciente se va con esto, pero en general lo que yo he escuchado es que se tiende a salir, que duele, que hay más riesgo de infección. Entonces, no sé si es tan recomendable, la verdad es que con esto no tengo experiencia, pero si estamos en un lugar alejado, rural, donde no podemos hacer la cirugía, donde el paciente le duele, podemos intentarlo. Y bueno, el tratamiento quirúrgico es cuando ya tenemos el dedo bien comprometido. Por ejemplo, puse esta foto para imaginarnos lo que tenemos que hacer. Este paciente hay que citarlo a cirugía, previamente dejar un tratamiento profiláctico 1 o 2 días, no suspender el tratamiento, los tratamientos habituales que él toma, que venga con un zapato holgado, porque después de la cirugía el pie no va a caber con todos los apósitos que vamos a poner. Esta cirugía es bien traumática, bien dolorosa, pero hay que hacerla, ¿ya? Porque si no el paciente no puede caminar del dolor. Y llega el paciente, le hacemos un aseo abundante con clorexidina, colocamos la anestesia. La anestesia es troncular. Estas imágenes son de la mano. Como les dije, los nervios y los vasos sanguíneos, los nervios van por las caras laterales, los vasos sanguíneos también, pero también hay un vaso que va por la cara palmar o plantar. Y se hace con jeringa 27G idealmente, anestesia sin vasoconstrictor porque estamos en zonas terminales, aunque igual actualmente hay una controversia, pero para no tener ningún problema médico legal, mejor hacerlo sin vasoconstrictor. Y se coloca la anestesia en esta parte, en la falange proximal, en sus caras laterales, ¿ya? Si vamos a anestesiar el pie, se hace en esta zona, falange proximal, lateral, se mete la aguja, se llega al hueso, se retrae un poco y se verifica que no estemos dentro de un vaso y luego se coloca la anestesia sin vasoconstrictor. En los pies, por cada dedo, principalmente el pulgar, podemos colocar en un total de 2 ampollas, pero en la mano máximo una, considerando que la ampolla tiene 1,8 cc. Más de 5 cc en un dedo puede causar un síndrome compartimental, alterando la circulación. Podemos tener problemas importantes con el paciente. Luego de eso hacemos un torniquete, que es interrumpir la circulación del dedo, ya sea de la mano o del pie, con un guante estéril amarrado con un mosquito. Esto lo podemos hacer 20 minutos, por lo tanto tenemos 20 minutos para hacer la cirugía. Acá tenemos la cauterización química de la matriz. Como la uña se está metiendo por el tejido blando, se está encarnando, está generando dolor, necesitamos sacar ese fragmento de la uña. Entonces, esta técnica quirúrgica es la cauterización química de la matriz. La matriz está ubicada en esta zona. Acá tenemos el problema. Necesitamos cauterizar la matriz de esta zona para que en este lugar no vuelva a salir uña. Y de esa forma eliminamos el problema. Lo primero que se hace es despegar la lámina unguial del lecho. Una vez puesta la anestesia, esperamos los 15 a 20 minutos y nos aseguramos de que al paciente no le duela. Se despega la lámina unguial del lecho unguial. Posteriormente, con una tijera iris se corta la lámina unguial. Luego se toma la lámina unguial con un mosquito y esta se tuerce. Se tuerce para que salga toda la uña que está ubicada dentro de este pliegue lateral. Se saca y posteriormente con un instrumento metálico se coloca en el sector de la matriz el fenol al 88% y de una forma que no lo tengo tan claro, el fenol inactiva completamente la matriz
y desde ahí no vuelve a salir uña. Y se acaba el problema, ¿ya? Eh, Esto lo hacen en general los dermatólogos con el fenol, ¿ya? Y acá tenemos una imagen donde se despega la lámina unguial, se corta la lámina unguial, se saca con el mosquito, esto no se tira, no se tira con un tirón hacia distal, sino que hay que torcer la uña, y luego se coloca con un cotón el fenol por 5 minutos, y se acaba la cirugía. Se saca el penrose y se colocan los apósitos. En los consultorios, esta es la técnica que está a mano. El fenol no es fácil a veces de tener. Y acá tenemos que hacerlo de esta forma. Imaginemos esta uña, nos llega este paciente, despegamos la uña que está generando el conflicto, se corta todo el tejido blando que ha tenido una hipertrofia, como lo vemos en esta imagen, se saca la uña, se saca el tejido blanco que está generando el conflicto, se saca la uña de manera de rotación, como les comentaba, y luego en el fondo se hace una incisión un poco más larga, si ven esta foto, es como hasta por ahí, ¿ya? Y en el fondo se va a ver una placa nacarada. Esa es la matriz, una placa nacarada, que se ve bien claramente cuando uno saca la uña. Y ahí está, y se saca con un bisturí, se corta, y tenemos la uña y la matriz. Luego de haber hecho esta incisión longitudinal, media, diagonal, se hacen las suturas, ¿ya? De todos del pliegue proximal y en el hiponiquio. Ya, pliegue proximal, y acá vemos ya la sutura en el hiponiquio y vuelve a quedar la uña, eh, queda la uña más pequeña y sin este conflicto. Ya, aquí vemos el resultado final. Esto hay que practicarlo, hay que verlo en vivo para poder hacerlo. Esto si se van de generales de zona o de médicos generales en general a lugares aislados, ustedes van a ser el único recurso que van a tener las personas para poder solucionar este problema, ¿ya? Así que tienen que aprender a hacerlo. Ahora, si esto no lo aprendieron, es muy complicado, llega el paciente con onicocriptosis, no sabemos hacer esta onicectomía parcial con matricectomía quirúrgica, estamos desesperados, no hay dermatólogo, podemos hacer una abulsión unguial. Ojalá nunca hacerla. Ya la única indicación de la abulsión unguial es la retroniquia. La retroniquia es que crece la lámina unguial, pero no se desprende nunca y vuelve a crecer otra y otra y otra, y en la zona proximal se acumulan muchas láminas unguiales, como vemos acá, que hay 3. Acá vemos también, en esta imagen, se ven aproximadamente 2, una tras otra. Acá hay que sacar la uña porque si no, crece, 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 crece y se acumulan y duele mucho. Es la única indicación de abulsión unguial completa, pero si estamos desesperados frente a una onicocriptosis, antibióticos, sacamos la uña, ¿ya? Hasta que llegue la hora con el dermatólogo y seguir a los controles allá. Se coloca la anestesia, se despega toda la lámina unguial, se agarra la mosquito y, de nuevo, rotación a un lado, rotación al otro y se saca la uña. Luego un apósito con acá ponemos mupirocina o ácido fusídico, colocamos un hielo en gasa parafinada y apósito, porque esto sangra mucho. Luego de sacar el penrose tenemos que hacer compresión, esto sangra mucho, mucho, y el paciente se va con un apósito bien grande. Y una forma de que este apósito no se salga es que se puede amarrar a la muñeca o en el pie. Y ahí se dejan generalmente antibióticos orales porque es una cirugía bien traumática y que duele mucho, entonces se deja paracetamol, ibuprofeno, y este paciente hay que controlarlo en 48 horas. Las complicaciones de esta cirugía es el sangrado operatorio inmediato, el dolor, infección, necrosis, distrofia unguial. Y muchas veces pasa que hay veces que no se saca bien toda la matriz y puede aparecer la lámina unguial que quedó y una espícula, otra lámina unguial, por otro lado. Entonces hay que asegurarse de sacar muy bien la matriz. Eso, lo traumático tienen que saberlo, tienen que saber manejarlo, tienen que saber reconocer un hematoma de un melanoma.
¿ya? Ahora vamos a pasar a la última parte, que son los tumores, ¿ya? Esto va a ser bien rapidito porque son infrecuentes. Este no es tan infrecuente, la verdad. El granuloma piógeno, en general, dado con las onicocriptosis, esta proliferación em, de un granuloma que es friable, que sangra, periungual, ya que el tratamiento es quirúrgico, hay que hacer un curetaje, hacer la técnica que les mostré, sacar el tejido blando, sacar la uña que lo está provocando, y el diagnóstico diferencial es el melanoma amelanótico. O sea, si vemos esta lesión, pero no hay trauma, no hay onicocriptosis, no hay nada que lo pueda estar generando como un fármaco, por ejemplo, sospechar en melanoma amelanótico, un melanoma que no tiene pigmento. Entonces acá tenemos granulomas periunguales que pueden ser, como son múltiples, dados por algún fármaco, y acá tenemos un melanoma melanótico, un melanoma sin pigmento que está destruyendo la lámina unguial. ¿Ya? Si tenemos dudas, mejor derivar para hacer una biopsia. Los fibromas periunguales son estos tumores periunguales que son fibrosos, que pueden generar una distrofia, una eritroniquia, y que son característicos, y son múltiples, de la esclerosis tuberosa. Y si es aislado, eso puede ser algo idiopático, pero si son muchos, es una característica eh, muy, como muy característica de la esclerosis tuberosa. Acá tenemos más fotos múltiples, un paciente con esclerosis tuberosa. Uno aislado podemos tenerlo. Exostosis. Acá en el hueso tiene una proliferación ósea, como un osteofito, que va a levantar la lámina unguial generando una distrofia, ¿ya? O una uña en pinza. Cuando vemos esto, no vamos y lo operamos. Se pide una ecografía para ver qué es lo que hay abajo, porque pueden haber muchos tipos de tumores, no solo una exostosis. Una ecografía o una radiografía como la que tenemos acá, donde vemos este hueso que está intentando escapar por acá. Y se hace una abulsión de la uña y se corta el osteofito acá como lo vemos. Esto en general lo hacen los traumatólogos porque hay alto riesgo de osteomelitis. El quiste mixoide es un quiste que está comunicado con la articulación. Entonces vamos a tener un aumento de volumen que va y viene. La persona dice, a veces está más grande, a veces más chico, está causando una distrofia unguial en esta zona. Y cuando lo pinchamos con una aguja sale un líquido gelatinoso, un líquido intraarticular. Acá el tratamiento es con el traumatólogo, ya que hay que hacer un ligamiento, se pide una ecografía para ver dónde está esta comunicación intraarticular y luego el traumatólogo lo liga y se acaba el problema. Ya, pero también hay riesgo de artritis séptica, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. El tumor glómico es un tumor vascular que está localizado muchas veces bajo la lámina unguial y que genera un dolor exquisito cuando uno lo toca, duele mucho y duele con el frío. Me duele la uña, sospechar tumor glómico, ¿ya? Y también eritroniquia, distrofia unguial, ¿ya? Y también hay que operarlo. Se saca la uña y acá está el tumor glómico, ¿ya? También se pide ecografía para hacer este diagnóstico, una ecografía Doppler. El onicomatricoma es poco frecuente, es un tumor de la lámina unguial, la lámina se ve engrosada y tiene múltiples hoyuelos, como se ven acá. ¿Ya? Esta imagen es clásica, cuando ven la uña desde la zona, no desde arriba, sino que desde la zona distal, se ve así. ¿Ya? Y acá está la cirugía, se saca la uña y acá está el tumor con la proliferación y estas edentaciones que va dejando en la uña. También el diagnóstico ayuda mucho la ecografía. En la uña la ecografía ayuda mucho. El onicopapiloma es esta lesión que se origina en la matriz, que puede dejar una eritroniquia longitudinal, se ve una queratosis subungual localizada. Esto es el onicopapiloma. Es un tumor benigno, ¿ya? Y muchas veces se deja nomás, pero a algunos pacientes les molesta y quieren sacárselo, se hace la cirugía, pero al hacer la cirugía, como está en la matriz, la uña sale distrófica o puede quedar una parte sin uña. Entonces, lo ideal es que no se operen. La enfermedad de Bowen, este es un cáncer de piel que muchas veces se confunde con verruga. Toda verruga refractaria o atípica, pensar en enfermedad de Bowen, hay que hacer una biopsia. Y puede ser verrucoso, acá uno diría esto es una verruga, pero no, es un Bowen.
puede tener un poco de melanoniquia, como que hay aumento de la pigmentación, o puede ser subungual. Siempre que tengamos duda en una verruga que no es tan clara, sospechar un, en una enfermedad de Bowen o en un carcinoma espinocelular, una herida, una úlcera que no sana, que está generando distrofia, que se está comiendo la uña, que tiene un poco de hiperkeratosis, que está destruyendo la lámina unguial, sospechar un carcinoma espinocelular. Esto requiere cirugía, muchas veces hasta amputación. Y los nevos es otro tumor. Los nevos son proliferaciones de melanocitos de forma benigna y que en general van a dar esta imagen. Muchos niños nacen con esto, o sea, perdón, aparecen los primeros años de vida y son estas bandas color café oscuro o café claro, regulares, todas iguales, bien delimitadas, menor a un tercio del tamaño de la uña. ¿Ya? Y pueden ser congénitos o adquiridos. Son unas líneas muy finas y puede tener el signo de pseudo Hutchinson, que es como que se trasluciera el pigmento bajo la cutícula y bajo el pliegue unguial proximal, ¿ya? Pero que no está pigmentado. Esto es un lunar, ¿ya? Y tiene que ser muy regular. No se opera, se deja así, si tenemos dudas si es otra cosa se puede observar. A diferencia de esto es un melanoma, un tumor maligno, donde los melanocitos son atípicos, es una enfermedad grave, letal, y acá vemos la diferencia. Esto es adquirido, ya el paciente lo tiene de un día para otro. Y tenemos bandas que ya no es una lesión tan delgada, es un poco más gruesa, y vamos a tener aquí en este caso 2 colores, 3 colores, al mirar con dermatoscopía líneas de distintos colores también, y el signo de Hutchinson, que es la pigmentación del pliegue unguial. Muchas veces puede estar asociado a distrofia unguial. Entonces acá tenemos las características dermatoscópicas, lo que mira el dermatólogo con el dermatoscopio. La melanoniquia, este cambio de coloración, que van a indicar un melanoma. Muy indicativo de melanoma es que la melanoniquia sea mayor a 2/3 de la lámina unguial, que el color sea gris a negro, que haya distrofia de la uña, que haya una ausencia de homogeneidad del color y grosor de la línea, varias líneas de distintos colores, que tenga signo de Hutchinson o micro Hutchinson y que tenga una pigmentación granular. Ahora lo vamos a ver. Acá tenemos, esto no es un lunar, no es un nevo, esto es un melanoma, ¿ya? Más de 2/3 de la uña, distintos colores, distintos tamaños de las líneas, distrofia unguial, melanoma. Acá, melanoma. Es muy café, pero resulta que este paciente tiene una lesión que es muy amplia, más de 2/3. Tiene Hutchinson, pigmentación de la cutícula, y todas las líneas tienen diferente diámetro, melanoma. Signo de Hutchinson, pigmentación de la piel, melanoma. Y el melanoma amelanótico, destructivo, diferenciarlo bien del granuloma telangiectásico. Y acá vemos pigmentación en la yema del dedo. Ya esto nos indica, esto es Hutchinson, pigmentación del hiponiquio, de los pliegues laterales proximales. ¿Ya? Hutchinson. Melanoma amelanótico, destructivo, sin pigmento, grave, derivar. Y la activación melánica es cuando no tenemos una proliferación del melanocito, sino más bien que estos melanocitos se activaron y están generando más melanina. Y esto puede ser racial. Las personas de color negro, las personas morenas, pueden tener múltiples melanoniquias en todas sus uñas. Cuando vemos un paciente con muchas melanoniquias, eso es constitucional, racial, no hay que hacer nada, no hay que hacer biopsia, no hay que extirpar. También hay algunos síndromes como el de Laugier-Hunziker que también tienen pigmentación de mucosas y las uñas. Y friccional, típico del dedo chico del pie por roce, activación melánica. El melanocito tiró melanina, el dedo queda pigmentado. ¿Ya? Entonces, si tenemos duda,
de que esto sea algo friccional o si sea un melanoma, le podemos tomar foto y controlarlo en 2 o 3 meses. Y si esto ha cambiado mucho, se deriva, se hace biopsia o de frentón se saca porque es un melanoma, ¿ya? Y eso en patología de la uña, como les comentaba, la doctora Córdoba va a hacer la parte de onicomicosis. Em, Acá lo importante que deben recordar de la patología de uña es lo traumático, ya lo traumático, reconocer un hematoma, diferenciarlo de un melanoma, em, el manejo de la onicocriptosis, el manejo quirúrgico de la onicocriptosis, el reconocimiento de algunas enfermedades a través de las uñas y, bueno, los signos. No podemos decir tiene hoyos en la uña, no podemos decir la uña está blanca. Tenemos que llamar los signos de la manera eh, que está determinada. Ya es leuconiquia, es onicorexis, es traquioniquia. De esa forma nos podemos comunicar de una forma más efectiva. ¿Ya? Y bueno, también lo otro que deben saber reconocer bien es el melanoma. ¿Ya? El melanoma, porque eso cuando aparece en la uña tiene muy mal pronóstico. En general son de diagnóstico tardío. Y muchas veces pasa que se confunde un hematoma con un melanoma y si nos entra una pequeña duda, es mejor derivar. Es mejor derivar para hacer una biopsia, ¿ya? Así que, bueno, eso, que estén muy bien.